Usted abre la boca y el alimento es bueno, pero cuando viene algo que no es, como los niños cuando, hey, para eso no es. ¿Ah? Entonces esa audiencia es una audiencia respetuosa, que quiere aprender y que reproduce el aprendizaje. Eso es muy importante. No te quedes nunca con lo que has recibido, compártelo. Hay mucha gente que tiene necesidad de escuchar la palabra del Señor. Pues me alegro de estar nuevamente para enseñar acerca, escuche cómo le voy a decir, de parte del Sermón del Monte. El domingo pasado no prediqué. Nuestros predicadores están también en movimiento. Es importante señalar lo que acabo de decir, parte del Sermón del Monte. Digo esto porque ciertamente las bienaventuranzas que estamos tratando son parte del Sermón del Monte. ¿Cuántos recuerdan la tarea? ¿Cuál fue la tarea? Trajeron el lápiz y el papel. Ahí está la cosa. Pero ¿cuál fue la tarea que les dejé? Por favor, ayúdenme. Esa es mi audiencia. Un aplauso para esa audiencia. Yo les mandé una tarea importante. Porque todo eso que leyeron ustedes forma parte o es la pieza completa del Sermón del Monte. Lo que significa entonces, bien importante que ustedes manejen esto, es que las bienaventuranzas forman parte del gran Sermón del Monte y que fueron las bienaventuranzas, ese tema con los que Jesús empezó su mensaje. De manera que ustedes tienen toda una información al leer estos pasajes. Así que capítulos 5, 6 y 7 era la asignación para que panorámicamente pudieras ver el Sermón del Monte, desde el principio hasta el final. Ahora fíjense, quiero insistir en esto, porque el llamado Sermón del Monte, y esto es una conclusión a la que llegué, no sé si me ponen la imagen, por favor, de esta declaración. Es el mayor desafío, escuchen bien, este es el mayor desafío que Jesús lanza a aquellos que son llamados sus discípulos. ¿Tú quieres saber realmente cuál es el contenido de un discipulado? Las bienaventuranzas. El verdadero discípulo está llamado a vivir conforme a ese decálogo. O sea que la palabra decálogo es un conjunto de consejos. Dame la imagen, por favor. Es importante esas cosas. Yo quiero que ustedes, yo siempre insisto, por favor, no me copien tanto a mí, no me graben tanto a mí. Me gustan las imágenes porque la gente va escuchando y también va observando. Porque algunos son muy dados al oído, otros son más visuales. Y uno tiene que manejarse dentro del auditorio con dar esas facilidades. Anóteme eso allá, por favor. Voy a repetir esto, muy importante. El llamado Sermón del Monte es el mayor desafío que Jesús lanza a aquellos que son llamados sus discípulos. Porque el verdadero discípulo está llamado a vivir conforme a ese decálogo o a todas esas asignaciones que el Señor nos ha dejado allí. De manera que este sermón encierra las mayores lecciones del discipulado. Si alguien quiere comenzar a saber cómo desarrollar la vida cristiana, tiene que ir a esos pasajes interesantes de las bienaventuranzas. ¿Por qué digo esto? Porque allí se destacan temas importantes. Yo hice mi lista, yo no sé si usted la hizo.
porque el asunto no era solo leer los capítulos, sino tomar algunas cosas importantes. Por ejemplo, se destacan allí temas como Jesús y la ley. Interesante esto. Habla acerca de la ira, el adulterio, el divorcio. ¿Habla la Biblia del divorcio? Sí. Los juramentos, el rencor, la limosna, la oración, el ayuno. Habla del ayuno. La avaricia, las riquezas, el afán y la ansiedad. Fíjense, los psicólogos están hablando de ansiedad hoy. Jesús habló de eso hace mucho tiempo. ¿Y qué es lo que produce la ansiedad? Obviamente es el afán. Interesante. El meterse en la vida de otros. Intrépito. Juzgar a otros. Oiga, esto de juzgar a otros, perdonen que diga esto a título personal, pero evito siempre eso. Porque muchas veces el juicio a otras personas es un prejuicio. Ayer abriendo la clase en la universidad, Logos, hablé de la ignorancia. ¿Cuántos son ignorantes aquí? Si alguien no levantó la mano, le voy a hacer una pregunta de astronomía. ¿Y me la va a responder? Claro que no. Entonces usted es un ignorante en relación a la astronomía. ¿Están conmigo, verdad? Entonces a veces nosotros juzgamos cosas que no conocemos. Y allí traje una historia interesante del asesino, de aquel que asesinó al presidente egipcio, Anwar Sadat, por allá en los años 70. Y cuando el hombre está en el juicio, le hacen una serie de preguntas que no pudo responder con veracidad porque ni siquiera conocía los motivos por los cuales asesinaba al presidente. ¿Cuál fue su error? Ignorancia. Entonces hay que tener cuidado con el juicio que hacemos porque puede ser un prejuicio. Y el prejuicio es adelantarse a una situación o resultado. Y eso es pecado. Cuando juzgues, cuando veas una situación de otras personas, antes de verlo a él, mírate a ti. Porque puede ser que un dedo está hacia allá, pero 3 están hacia acá, y el que juzga verdadera está arriba. ¿Entendieron el lenguaje? ¿Entendieron el lenguaje? ¿Ah? Voy a ponerme de este lado ahora. Con este señalas a la víctima, pero 3 te señalan a ti. Pero el que realmente sabe juzgar es el que está arriba. Mira, el dedito este que está para arriba. Dale un aplauso al Señor por este día. Sabes, allí en ese panorámico espacio, Jesús habló de la oración. La oración y la regla de oro, ahí hay que poner atención a esa enseñanza del Señor. Habló de la puerta estrecha, entre otros temas, los cuales ustedes ya averiguaron. Entonces, realmente el Sermón del Monte es un sermón completo que abarca muchas cosas de tu vida y de mi vida. Y esto tiene que ser algo a lo que tenemos que poner atención. ¿Sabes por qué? Porque esto no se trata de una lección intelectual, de algo que aprendemos y lo repetimos. No, se trata de algo que debe hacerse. Debe formar parte de la vida práctica de un discípulo del Señor Jesucristo. ¿Cómo conocerá la gente que yo soy un discípulo del Señor? Cuando yo vivo conforme a las lecciones de mi Señor. No, perdónenme, pero un discípulo no contradice a Jesús. Oiga, eso es bueno. Un discípulo no contradice a Jesús. ¿Cuándo un discípulo contradice a Jesús? Cuando hace las cosas diferentemente a como Jesús le enseñó. ¡Qué vergüenza!
¿Será que yo me imagino al Señor viendo a José Hernández desde arriba? José, te estoy siguiendo, te estoy viendo. Y de repente José Hernández hizo algo que él no me enseñó, el Señor hizo, volvió a meter la pata, vale. Es una imaginación. Vamos entonces hoy a continuar con la bienaventuranza, tocando capítulo 5, ya saben, de Mateo, esta vez el versículo 5, que se refiere a bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Para poner en contexto a los que están por primera vez, recuerden que la palabra bienaventurado, que ya he identificado en conferencias anteriores, la palabra griega traducida como benditos o bienaventurados, mira qué interesante, significa bienestar espiritual y prosperidad. O sea que la bienaventuranza es integral. No solamente bendice mi vida espiritual, sino que también bendice mi vida en crecimiento. Y prosperidad aquí es integral, no estoy hablando solamente económica, como es esta cuestión de la teología de la prosperidad a ultranza, que habla solo de dinero y dinero. No, estamos hablando de una prosperidad amplia, crecimiento integral. Es una palabra que se refiere al profundo gozo del alma, que la palabra griega makarios significa bienaventurado, dichoso o feliz. Esto es poniendo en contexto a otros. Ahora vamos a decodificar la palabra mansos. ¿Cuántos han leído o vieron la película Los Códigos de Da Vinci? ¿Alguien sabe de eso? Da Vinci era un excelente pintor, un artista. Y la película, en una sinopsis rápida, trata de descubrir qué mensaje estaba en sus pinturas. Así que decodificar es descubrir un mensaje. ¿Están conmigo hoy? ¿A pocos? ¿Cuántos están? Que no se vaya nadie, por favor, porque esto vale mucho dinero. La palabra manso o mansos es una palabra interesante porque es una palabra que nosotros manejamos en nuestro idioma. Y quizás en nuestro idioma tiene una sola conceptuación. Pero desde el punto de vista de traducción, y ahí viene el asunto, es más complicada si no conocemos la traducción o si no averiguamos realmente los idiomas originales. De manera que consulté y me pareció interesante al pastor y comentarista bíblico David Guzik. Y escribe Guzik, es imposible, escuchen bien, traducir la palabra del griego praus, que es manso, solamente con una palabra en el inglés. Así que mire, la traducción de la traducción para finalmente nosotros tener un resultado. Del griego original al inglés, para que nosotros en español pudiéramos comprender el asunto. ¿Están conmigo, verdad? Yo doy gracias a Dios por todos estos hombres que Dios ha capacitado para profundizar en el descubrimiento de los idiomas originales que nos ayudan a nosotros, definitivamente. Es imposible traducir esta palabra del griego praus, que significa manso, solamente con una palabra en el inglés. Ahora, él dice que tiene esta palabra la idea de un balance propio entre enojo e indiferencia, de una personalidad poderosa controlada propiamente y de humildad. Qué interesante.
Así que nos está hablando que esta palabra tiene mucho que ver con algo que necesitamos nosotros siempre y se llama balance, se llama equilibrio, la Biblia lo llama templanza. Una persona mansa es una persona equilibrada en sus reacciones. En el vocabulario del lenguaje griego antiguo, la persona mansa no era pasiva, como nosotros creemos que es en nuestro idioma. O una persona que es manejada fácilmente, es decir, puede ser controlado. Eso creemos nosotros en nuestra manera de manejar esta palabra. De manera que la idea principal detrás de la palabra manso era fuerza bajo control. Y lo que ilustra el poder de esta palabra es que como un buey que estaba entrenado para hacer su trabajo en vez de correr en la naturaleza. Imagínense ustedes eso. Así que el buey controla aquello para lo cual fue ejercitado y no hacer otra cosa diferente a su naturaleza. Escuchen conmigo otras definiciones de esta interesante palabra. El manso, quien puede estar enojado, escuchen bien esto, puede estar enojado, pero restringirse de la ira en obediencia a la voluntad de Dios. Eso me recuerda estas palabras. Enojaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Porque es que la ira es una emoción de esta carne. La ira está en tu naturaleza. Yo no sé en la de ustedes, pero en la mía está. Ahora, la cuestión es precisamente donde la palabra manso tiene su poder, en que esa ira yo la puedo controlar y no hacer uso de la violencia que haga daño a otros o usar un vocabulario que por la ira pudiera afectar, herir. ¿Cuántos están conmigo hoy aquí? Me preocupa que se me vayan. Y no estará enojado a menos que pueda estar enojado y no pecar. Qué interesante. Ni ser provocado fácilmente por otros. Una definición interesante del teólogo Paul. El ser manso significa demostrar disposición, escuchen esto, de someterse y trabajar bajo autoridad apropiada. Las personas que no son mansas difícilmente van a trabajar bajo autoridad. Estoy buscando unos cuantos mansos por ahí. ¿Saben por qué? Porque bajo autoridad, y esto es interesante, aprendemos a trabajar bajo presión. Y si tú no tienes la capacidad para trabajar bajo presión, te vas a rebelar. Entonces es una característica interesante. Es una disposición de pasar por alto los derechos y privilegios de uno mismo. Ceder. El manso aprende a ceder. Son mansos ante Dios en que se someten a su voluntad y conforme a su palabra. Por eso para muchos es difícil vivir bajo el gobierno de Dios porque tienen una adolescencia de mansedumbre. Y eso le pasó al pueblo de Israel en cualquier cantidad de veces, que no fueron mansos, sino que fueron rebeldes, duros de cerviz. De acuerdo a la palabra mexea, de donde viene la palabra manso del antiguo inglés, que significa, y esto me pareció interesante compartirlo con ustedes, una compañía o igual. Porque aquel que es un manso o tierno de espíritu, está siempre dispuesto a asociarse
con el más humilde de los que le temen a Dios. Y esto es interesante lo que viene a continuación. No sintiéndose superior a nadie y sabiendo muy bien que no tiene nada de bondad espiritual o temporal, sino la que ha recibido meramente de la generosidad de Dios, nunca mereciendo ningún favor de su mano. Y esta palabra manso está muy relacionada con trabajar en equipo, con asociarse con otra persona. ¿Por qué? Porque en los equipos trabajamos gentes de diferentes caracteres. Entonces tenemos que aprender a manejarnos en esa diversidad temperamental. Y la única manera de que un equipo prospere es cuando nos respetamos, cuando aprendemos a trabajar con otro y no creyéndonos superior a los demás, al resto del equipo. Y eso ha sido un gran problema. Un gran problema. Gente que quiere destacarse por encima del equipo, cuando eso no es posible. ¿Sabes por qué no es posible? Porque cada individuo tiene una propia característica y en esa diversidad de características el equipo es fuerte. Y Dios está hablando a los equipos ministeriales de la iglesia hoy. Finalmente, la palabra manso se asocia comúnmente a alguien que es débil, pasivo, sumiso, tonto. Si es gafo. Escucha esa palabra. ¿Ustedes se acuerdan de esa palabra? Es la palabra de la Cuarta República. Gafo. ¡Qué ofensa! Hoy en día se dicen otras cosas horribles, feísimas. Palabras desgraciadas. De allí viene ese dicho que dice manso, pero no menso. La palabra menso es sinónimo de tonto. Entonces no confundas la gimnasia con la magnesia. El significado bíblico de esta palabra es muy diferente. Ser manso significa tener un espíritu humilde, equilibrado y paciente. Caramba. Una mezcla ahí del fruto del espíritu. Un manso realmente no es débil, sino que sabe controlar sus emociones y sentimientos. No busca venganza, no alberga odio ni rencor. Es una persona que respeta a los demás y actúa con tolerancia y compasión. Así que llévense ese manjar de lo que significa realmente ser manso. Ahora, la pregunta que yo me hacía es, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida diaria? La mansedumbre, estimados hermanos y amigos, es una de las cualidades más valiosas que podemos poseer como seres humanos. Si aprendemos, porque esto es un aprendizaje, a controlar nuestras emociones, a no responder a las provocaciones y a ser pacientes, ¿sabes cuál va a ser el resultado? Que serás capaz de construir relaciones más sólidas y más felices. De eso se trata precisamente las bienaventuranzas, códigos para una vida feliz. ¿Por qué nuestras relaciones se quebrantan tan rápidamente? ¿Por qué hemos perdido amigos que amamos? ¿Por qué nos hemos distanciado de gente chévere? ¿Y cuándo dejó de ser chévere? ¿Y cuándo dejó de ser buena? ¿O cuándo dejé yo de ser bueno? ¿Cuándo me descontrolé? Y el descontrol es la antítesis de la mansedumbre. Quiere decir que una persona mansa, no mensa,
Va a ser una persona que está en la capacidad de construir relaciones sólidas y felices. Quiero ahondar un poco más en las cosas buenas de la mansedumbre. Y es que se suma a esta práctica, a esta conducta, el perdón en el contexto de la vida cristiana. La mansedumbre nos da la capacidad de perdonar. De manera que podemos concluir a esto rápidamente, que el perdón es una manifestación de la mansedumbre. El perdón es un fruto de la mansedumbre. Perdonar a quienes nos han hecho daño. Pregunto, ¿le han hecho daño a usted alguna vez? ¿Y usted ha hecho daño alguna vez? Empate técnico. Perdona para que te perdonen. Oración de Jesús del Padre Nuestro. Y no perdonamos. No perdono. ¿Y cuántas veces te han perdonado a ti? ¿Sabes cuál es el perdón más glorioso y poderoso que tú y yo hemos recibido? El perdón de Dios. Y no es como la canción aquella, que te perdone. ¿Y de cuántas cosas el Dios maravilloso, misericordioso te ha perdonado? No veamos tu historia, ni vean la mía, porque hay muchas cosas allí vergonzosas que a lo mejor ningún ser humano te las perdonaría, solo aquel que ha recibido a Jesucristo y ha valorado el perdón de Dios. El apóstol Pablo, porque la Biblia siempre se responde a sí misma, habla de alguna manera en relación a esto. Efesios 4, 22 al 27. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, es un adicto, conforme a los deseos engañosos. Escucha. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Me encanta esta expresión, y vestíos del nuevo hombre. Rápidamente nos lleva a comparar, a quitarnos una ropa para ponernos otra. Es lo que pasa realmente cuando dejamos nuestra pasada manera de vivir. Creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿cuál es la decisión? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Aquí está el asunto relacional. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Rencor, a continuación. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablillo. Cuando obramos contrariamente a toda esta recomendación, le estamos dando lugar al diablo. Ahora pasemos al otro tema. Ya hablamos bastante de la primera palabra decodificada, que es la palabra manso. La recompensa, porque cuando ustedes ven, esto es bien interesante, otro dato interesante, las recompensas están, las bienaventuranzas están divididas, digamos, de alguna manera. Tienes la bienaventuranza y en la otra parte tienes las recompensas. Hay un equilibrio allí. El Señor dice, porque eres feliz en esto, te voy a dar esto. Así se maneja esta conceptualización general de lo que es la bienaventuranza. La recompensa prometida a los mansos, ¿cuál es? Heredad la tierra. Pero aquí hay dos palabras. Aquí hay tres palabras fuertes. Bienaventuranza ya esa la discutimos hace algún tiempo. Hoy aclaramos un poco, decodificamos la palabra manso, pero nos quedan dos palabras. ¿A qué hora vamos a terminar, Dios mío? Nos quedan dos palabras aquí que tenemos que decodificar, que es la palabra herencia, heredad. Y la otra palabra,
poco difícil, es la palabra tierra. ¿Están conmigo hoy, verdad? Así que 3 palabras decodificándolas hoy. Y en esta parte de nuestra conferencia tenemos esta declaración de Jesús: la recompensa para los mansos. Pero es importante que destaquemos la palabra herencia. Hay 2 significados, quizás 3, de la palabra herencia. Y eso va en el sentido bíblico, número 1, en el sentido teológico y en el sentido bíblico. Haga así, por favor. Y muévalo así como yo lo muevo, con energía. Fíjense que la noción bíblica de herencia está en el sentido jurídico de la ley. Y en ese sentido, esta palabra designa la posesión de un bien o título estable y permanente. Ah, vaya. Así que la herencia se da y no se quita. Es estable y permanente. No ya de un bien cualquiera, sino del que permite al hombre y a su familia desarrollar su personalidad sin estar a merced de otro. Qué bien, de manera que podemos interpretar que la herencia nos hace libres. Ya tú no dependes de otro. Esa tierra, ese terreno que fue cedido por una herencia, ya no te va a controlar el papá, la tía, la abuela que te dio eso. Ahora tú eres propietario. Es un sentido maravilloso y es una cuestión de ley. Ahora, si pasamos a la siguiente definición en el sentido teológico, entonces heredar significa recibir un don irrevocable. No te lo van a quitar, aunque te portes mal, porque al fin y al cabo tienes que dar cuenta por lo que se entregó. ¿Están conmigo? La parábola de los talentos. La explicación que el apóstol Pablo da acerca de los dones. Los dones son irrevocables. El Señor te dio un don. Eres fiel, gloria a Dios. Te portas mal, pero vas a tener que dar cuenta por ese don, por ese regalo que Dios te dio. Entonces, esto tiene un sentido maravilloso en el énfasis, en la relación especial entre el que da y el que recibe. Entonces, Efesios, esta carta interesante, Efesios 1, es interesante porque allí nos habla de esa herencia del creyente que es doble. Fíjate, en primer lugar significa convertirse en hijo de Dios. Es lo primero que tú recibes, ser hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Aleluya, qué gran responsabilidad. Y en segundo lugar, por herencia de ser hijo, ganas entonces la eternidad con el Señor. Primero es ser hijo y luego recibir la herencia. Así que si tú quieres ser hijo de Dios, tienes que aceptar esa paternidad. Pero es una paternidad que viene muy bien, porque viene anclada también a una herencia maravillosa que es eterna, no se acaba, está allí presente para siempre. ¿Qué quiso entonces Jesús decir? Y esta es una pregunta buena. Cuando habla de heredar, pero en este caso la tierra, entramos a otro tema importante. Jesús declara
que los verdaderos herederos de la tierra son los mansos. Esa es una declaración sine qua non que el Señor está estableciendo allí. Una vez más, lo que Jesús quiere decir aquí es en relación con aquellos que tienen fe en Él. Esa herencia, en el caso de la tierra, está señalando a aquellos que tienen confianza en Él, aquel que pertenece a Él. Escúchame bien, y si el Señor se convierte en Rey de la tierra, como lo hará en su tiempo escatológico el Mesías, entonces todos los suyos heredarán la tierra con Él. Así que lo que es de Él, también es mío. Amén. Eso suena muy bien, pero entonces les traigo aquí unos desafíos hoy acerca de la palabra tierra. Ya decodificamos herencia y su relación. Bueno, aquí trabajé mucho en la parte interpretativa, investigación, porque es una palabra que nos sorprende. Es una de esas declaraciones más sorprendentes en el Evangelio. Porque la pregunta es, ¿cómo y cuándo tendrá lugar el cumplimiento de esa promesa? Me preocupó hasta la saciedad y estuve trabajando esta semana sobre eso. Porque tierra involucra ¿qué? Un lugar. ¿Están conmigo? Ahora, ¿qué lugar es ese? Tierra representa otra cosa. Tierra es una simbología. Jesús habló en esos términos para ser entendidos, pero que realmente tiene una connotación mayor. Fíjense todas las preguntas que hay que hacer en la interpretación bíblica. Entonces, hay diferentes apreciaciones sobre este particular. Y si nosotros nos vamos a un contexto histórico, cuando tú lees Génesis, no lo voy a leer, pero usted lo va a notar, capítulo 13, versículo 15, y luego ves el capítulo 15, versículo 7, te vas a encontrar allí que Dios prometió la tierra de Palestina a Abraham y a sus descendientes. Y allí eso es literal. ¿Están conmigo, verdad? Es literal. Tal y cual. Se refiere a eso que estamos pisando. Y ese es un contexto histórico importante. La tierra que heredamos, escúchame bien, representa un hogar donde habitaremos para siempre con Cristo, porque ese es el ideal. Voy a adelantarme a algo. Sea en la tierra literal o en el cielo, ese cambio de residencia va a ser para siempre. Ahí no nos vamos a mudar. Les adelanto eso. Independientemente de lo que algunos puedan creer. Por ejemplo, los testigos de Jehová afirman que eso será en este planeta, aquí en la tierra. Sobre cambios que Dios, según lo que ellos plantean, va a desarrollar aquí en el planeta. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús con heredar la tierra? Tengo opciones aquí y mi apreciación personal sobre el asunto. Algunos, y cuando hablo de algunos, estoy hablando de teólogos, de estudiosos de la Biblia, no de la gente común como yo, gente que ha estudiado la Biblia por siempre, han escrito, han desarrollado teología. Plantean que si pertenecemos al Señor,
Y si el Señor se convierte en rey de la tierra, como lo hará el Mesías, escatológicamente hablando, entonces todos los que somos suyos heredarán la tierra. Y esto está relacionado con un acontecimiento posterior a la segunda venida de Jesucristo, que se conoce con el nombre del milenio, donde el Señor establece que viviremos por 1000 años en la tierra y que realmente ese milenio será un reino teocrático. ¿Qué significa eso? Que Dios es el que va a mandar. Ahí no va a haber presidente ni de la UE, eso desapareció ya para ese momento. Así que es el gobierno expreso de Dios en el milenio. Estos entonces plantean de la herencia de la tierra en ese contexto. Pero hay una pregunta. ¿Están conmigo, verdad? La pregunta es, ¿y después del milenio? ¿O solamente está circunscrito a heredarán la tierra en el milenio? Son las preguntas que tenemos que hacernos siempre en este particular cuando estudiamos la palabra de Dios. En una línea parecida, un teólogo de apellido Brodus entienden que la promesa se cumple en el sentido espiritual. Los mansos serán ciudadanos en el reino mesiánico, disfrutando todos los derechos y privilegios. Ahora nos acercamos más, y digo nos acercamos, en el sentido de acuerdo. Nos acercamos más a lo que señala Adam Clarke, otro comentarista bíblico. Y él dice que bajo esta expresión, que era comúnmente usada por los profetas para significar la tierra de Canaán, y ese es el contexto histórico, en el cual abundaban todos los bienes temporales. Jueces, capítulo 18, versículos 9 al 7, al 17 en este caso. Jesucristo señala esa abundancia de bienes espirituales que fue provista para los hombres en el Evangelio. Además, y aquí viene la parte interpretativa de este comentarista, Canaán era un tipo del reino de Dios. ¿Y quién es tan probable que herede la gloria como el hombre en quien moran la mansedumbre y la ternura en Jesús? Pregunta el autor. Es bueno que ustedes estén conscientes de algunos aspectos cuando uno se pone a la interpretación bíblica, y por eso hay que tener cuidado, porque la violación de esas cosas que deben ser cuidadosas es lo que ha traído muchas falsas doctrinas o ideas extrañas llamadas revelaciones y cosas de esas. Tengan cuidado con, me reveló el Señor, tengan cuidado con eso. Lo que está revelado, está en la Biblia, la palabra de Dios y punto. No podemos añadir a la revelación bíblica otra revelación. Aquí nosotros hablamos de iluminación, es la claridad que el Señor me da para entender esta revelación. ¿Están conmigo aquí? Dios me dijo, un momentico, vamos a ver si Dios te lo dijo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántos son pichones aquí? Ahora, voy a concluir con el pastor Michael Lynch. Esto realmente es interesante. Él dice, muchos estudiosos de la Biblia señalan que el énfasis del Antiguo Testamento en la tierra prefigura el énfasis del Nuevo Testamento en el reino de Dios. O sea, aquí vienen
perdón, abro un paréntesis porque le dije que iba a comentar algo. Cuando te sometes a la Biblia tiene lenguajes. La Biblia puede hablar literalmente. Están conmigo, ¿verdad? Tal y cual lo dice así, así es. 2, en la Biblia hay un lenguaje simbólico. Hay figuras que te llevan a un significado. Estudiar la Biblia es como las matemáticas. Son figuras. Y la otra cosa, que hay un lenguaje eminentemente espiritual. Entonces, cuando el estudioso bíblico se pone frente a la palabra de Dios, va a discernir, va a estudiar qué lenguaje es ese y qué es entonces lo que significa. Yo les voy a hablar de mí esta mañana, perdonen, pero yo siento una responsabilidad tremenda cuando enseño la palabra de Dios. Que yo puedo tener una idea sobre ese pasaje y tengo una iluminación sobre ese pasaje. Pero no me voy solo. Averiguo, estudio, pregunto a lo que estudio y a lo que investigo. No sea que yo, yéndome por mi propia idea, meta la pata. Y uno no debe confiarse, como dice el sabio Salomón, en su propia opinión. ¿Por qué? Porque Dios ha levantado hombres en la historia que manejan, porque tienen un vasto conocimiento de los idiomas originales, de la exégesis. Han trabajado por años en eso. Y el Señor los escogió como maestros para eso. Entonces hay que averiguar e ir más allá de lo que yo he aprendido estudiando por años, pero también de mi propia idea. Yo quiero poner un ejemplo rápido, porque me gusta enseñar estas cosas. Ay, Dios mío, no tengo... Ven acá, Blasco, por favor. Ponte en esta posición. Aquí en el centro. Pregunto a esta gente aquí, ¿qué están viendo aquí? ¿Qué ven de él aquí? ¿Ah? De espalda, ok. ¿Y los que están al frente qué ven? ¿Ah? Perfil. ¿Y de este lado qué ven? ¿Sabe cómo se llama eso? Lo aprendí hace muchos años siendo un adolescente estudiando dibujo arquitectónico. Se llama perspectiva. Perspectiva es lo que tú ves frente a lo que aquel ve y lo que aquel ve. Entonces lo que tú ves lo observas y lo defines. Gracias. No me dijeron el color de la camisa, pero bueno, vamos a darlo así. ¿Cómo estás viendo? Ah, yo la veo así, pero ¿cómo lo ve aquel? Quizás mi capacidad, perdonen que les quite un tiempo para esto, mi capacidad de percepción entre la pastora Esther y el pastor Azarías difiere, aunque están viendo lo mismo. ¿Están conmigo, verdad? ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién es? Entonces, si mi perspectiva es esta, yo quiero saber cuál es la perspectiva de aquel que sabe más que yo, que tiene más experiencia que yo. Porque me puede ayudar a ampliar mi perspectiva, mi definición. ¿A qué los estoy invitando? Todos esos maestros que están saliendo por Instagram, por las redes sociales, algunos que los oímos y ya sabemos que es un tronco de loco, pero hay unos que tienen verborrea y fácilmente se meten en alguien. No. Escucha, pues no lo creas hasta que no tengas las pruebas, las evidencias. Eso, un cristiano verdadero tiene que estar mosca. Esto lo enseño aquí en esta iglesia. Si no vas a andar por ahí, si te ponen cumbia, bailas cumbia. Si te ponen reggaetón, reggaetón. Hay gente que escucha a cualquiera y baila al ritmo de cualquiera. El Señor reprenda al diablo.
Sí. ¿Saben por qué estoy diciendo esto? Porque aquí hay una palabra importante. Tierra prefigura el énfasis, prefigurar. O sea, ya desde el pasado ya se estaban diciendo cosas del futuro. Hay muchas figuras. Y esta prefigura especialmente es la garantía de vida eterna en el cielo para los redimidos. Fíjense cómo lo está diciendo, en el cielo para los redimidos. En cuanto a la disposición de Abraham de viajar a la tierra que Dios le había prometido, el autor de Hebreos escribe, capítulo 11, y esto la verdad que fue una iluminación interesante. ¿Qué hay en el capítulo 11 de Hebreos? Rápido, ¿qué hay? No vea la chuleta, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Ah? No oigo. Los héroes de la fe. El capítulo 11 comienza con una definición de lo que es la fe, pero entonces el autor comienza a sacar testimonios y testimonios, ¿verdad?, de los que llamamos los héroes de la fe, o el salón de la fama de los héroes de la fe. Mire esta lectura, escuche esta lectura tan interesante. Voy a leerla en dos traducciones. Voy a leer la traducción más común, que es la Reina Valera. Dice, por los que esto dicen, es decir, todos esos que aparecen allí, claramente dan a entender que buscan una patria propia. Pues si hubieran pensado en aquella de donde salieron, mira interesante, esto lo dice la Biblia, habrían tenido tiempo de volver. Es decir, había un destino. Pero ahora, escuchen, anhelan una patria mejor. Es decir, la celestial. ¿Qué tierra estaban recibiendo los judíos y sobre eso hay un pleito por allá? Una tierra como cualquiera, es literal. Pero, según dice aquí, estos autores anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Entonces dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y dice entonces Pablo en Filipenses que él no es un ciudadano de aquí, que es un ciudadano del cielo. Voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Es bueno que usted tenga todas estas traducciones y trabaje con ellas, lea, compare, es importante. Dice, es obvio que quienes expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les preparó una ciudad. Voy a seguir con el comentario de nuestro invitado. Abraham y otros santos del Antiguo Testamento no recibieron una plena o permanente tierra, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados sin nosotros, sin la promesa. Hebreos 11:40. La promesa de la tierra encontraría su cumplimiento en las promesas del nuevo pacto, es decir, con la venida del Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento habla de nuestras bendiciones eternas como herencia. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 4. Y tenemos una herencia, dice Pedro allí, que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Corroboremos con otras palabras de Pablo a los Colosenses 1:12.
Espero que estén señalando esas citas. Y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Les voy a dejar Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 4 y luego el versículo 7, donde hay una descripción interesante. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Vi también la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y Él morará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos, y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. El que venciere heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. ¿Para dónde nos vamos entonces? Bueno, coincidimos en esta parte que nuestra herencia es celestial. Nuestra herencia no es terrenal. Nuestra herencia es un sistema diferente. Es un sistema netamente divino o espiritual. Por lo tanto, de eso se trata nuestra fe y nuestra preparación. En obtener esa herencia especial y única que Dios ha prometido, en este caso particular, a los mansos, que tendrán por heredad la tierra, y que tierra aquí puede estar prefigurada. Ahora, yo en este tipo de cosas no me convierto en alguien difícil, no. Es como el asunto de la predestinación, no, que sí, no, tranquilo. Sobre lo que no ha ocurrido, ¿están conmigo? Es una apreciación muy personal. Sobre lo que no ha ocurrido, quédate quieto, porque al final Dios es quien lo va a determinar. Si tú crees que es en la tierra, chévere. Crees que es en el cielo, chévere. Lo importante es que eso no ha ocurrido, y lo importante es que tú estés preparado para que cuando Jesucristo venga, estemos con Él eternamente donde Él quiere. Si no quiere llevar a Marte, a Júpiter, qué sé yo, para donde Él quiera, yo me voy con Él. Yo lo sigo hasta el final. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Pónganse de pie, por favor, para que tengamos esta lectura de una conclusión importante sobre la mansedumbre. ¿Cómo cultivar la mansedumbre? Esta es mi conclusión. Número 1, orar por la mansedumbre. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, pídele a Dios que te ayude a controlar tu temperamento y a vivir en paz con los demás. Lee la Biblia. Encuentra inspiración en la vida de Jesús y de otros personajes bíblicos que demostraron mansedumbre. Número 3, practica el perdón. Eso es bueno, es saludable. Libérate del rencor y la amargura, por favor, ya. Y busca la reconciliación con quienes te han hecho daño. Número 4, cultiva la paciencia. Ten paciencia con los demás y contigo mismo, porque a veces te pones un poco difícil, especialmente en situaciones difíciles. 6, practica la compasión. Comparte el sufrimiento del prójimo y busca su bienestar. Finalmente, ama al prójimo. Ama a Dios y al prójimo como a ti mismo, sin condiciones. Palabras del sabio Salomón. El que domina su espíritu es mejor que el que conquista una ciudad. Proverbios 16:32. Aleluya, qué lindo poder hablar de las cosas del Señor. Pon tu mano sobre tu corazón, por favor, hoy. Es un desafío para mí como discípulo y para ti el ser manso.
Padre, en el nombre de Jesús, quiero agradecerte una vez más, el permitirme hablar de tu palabra. Y este día de un desafío tan grande como es la mansedumbre, que tiene como resultado maravilloso heredar la tierra. Señor, permite a cada uno a no dar lugar, riendas sueltas a las emociones negativas como la ira, el rencor, la amargura. Que realmente el ser manso es ser fuerte frente a esas emociones negativas. Yo te pido que sanes el corazón hoy, Señor. Sana el corazón. Da libertad hoy de toda atadura. Gente que tiene años en una condición apegado al dolor por la culpa, por la amargura, por el rencor. Hoy te pido, Señor, que el Espíritu Santo haga este milagro, porque es un milagro la liberación del corazón herido. Y que esta liberación haga posible la mejor actitud ante tu regreso, Señor. Porque vienes por una iglesia limpia, sin manchas y sin arrugas. Oh Señor, ten misericordia. Amén. No puedo terminar sin hacer un desafío a un amigo o alguna amiga que hoy ha venido a esta casa y que por primera vez escucha la palabra de Dios o la ha estado escuchando durante cierto tiempo y todavía no asume su decisión por Cristo Jesús. Quien enseña esta bienaventuranza es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Quieres heredar el cielo? ¿Te interesa la cuestión de la vida eterna? ¿De trascender? Entonces debes confesar a Cristo como tu único y personal Salvador. Si hay alguien hoy que quiera tomar esta decisión y quiera orar con nosotros una oración de fe, por favor levánteme su mano o venga hasta aquí y hagamos un tiempo de oración en la presencia del Señor. ¿Hay esa persona aquí hoy? ¿Hay alguien que responde a la invitación de ser esa persona que Dios quiere que sea? Y que tenga al salir de aquí la garantía de que va a vivir eternamente en el reino de Dios. Pues ese es el desafío. Tú lo aceptas, lo pospones o lo rechazas definitivamente. Pero es tu responsabilidad. Que Dios los bendiga a todos.